Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que a mí me pareció muy interesante, y le puse al tema de lo sencillo a algo extraordinario. Y quiero que por favor me acompañe. Vamos a tomar dos lecturas en este momento. Vamos a ir primeramente a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y vamos a leer la traducción en lenguaje actual, como narra la palabra este pasaje. Dice el profeta: pero tú, Belén Efrata, entre los pueblos de Judá eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. Que gobernará sobre Judá. Hasta ahí vamos a leer solamente el versículo 2. La profecía sigue ahí en el libro de Miqueas. Y quiero que me acompañe también a Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El plan de salvación es algo extraordinario. De hecho, hablar del plan de salvación y todo lo que Dios estableció es algo de lo que podríamos hablar de verdad, y se ha hablado más bien por generaciones y generaciones, y hasta que Cristo venga nosotros vamos a seguir aprendiendo tantas cosas acerca de este plan que Dios estableció desde hace hace miles y miles de años. Él estableció este plan, pero lo interesante de Dios es que cuando Dios hace las cosas, no las hace así nada más de forma improvisada. Dios no improvisa. Nosotros debemos saber que Dios nunca improvisa en nada. Todo lo que Dios ha establecido está muy bien detallado, está muy bien establecido, y lo más interesante es que cada una de las cosas que Dios hizo, por mínimas que parezcan para nosotros, son realmente muy importantes y tienen un propósito. De hecho, las personas que Dios usó, las personas que fueron instrumento de Dios para ese plan, cada una de estas personas tenía características que las hacían especiales, que tenían que cumplir un propósito, ¿verdad? Pensemos en las personas que anunciaron el nacimiento de Jesús, las personas que estuvieron alrededor, aquel mesonero que tal vez en algún momento dijo: no hay lugar aquí. Hasta esa persona tenía un lugar, tenía un propósito, porque todo lo que Dios hace tiene propósito. El tiempo en que se dio esto, dice la palabra de Dios que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a Jesucristo. Es decir, había un tiempo para que se diera. No era en cualquier momento, no era porque de repente ya nos agarró el tiempo, ¿verdad? Y vamos a hacerlo ahora. No, ya estaba establecido. Dios estableció perfectamente ese tiempo, las condiciones políticas y sociales, y podríamos hablar también acerca de esto, de cómo todo el panorama del imperio, todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento, con las carreteras, con el idioma, con todas las cosas que había en aquel momento, también era parte del plan de Dios. Y algo de lo que vamos a hablar, el lugar donde iba a nacer Jesús, también había un propósito por el cual Dios estableció que en aquel pequeño lugar, como decía Miqueas, aquel lugar que parecía pequeño en realidad y que era pequeño en aquel tiempo, fue el lugar que Dios escogió con un propósito. Y es que Dios actúa de esa manera. Y yo quiero que pensemos un momentito en esto. ¿Cómo es que Dios actúa y cómo es que Dios va haciendo todas las cosas? Miren, cuando Dios pensó en enviar a su Hijo,
Debemos saber que Belén, el lugar que menciona aquí, era una pequeña región, una pequeña provincia de Israel. Pero fíjese que Israel no era en realidad una nación muy grande. De hecho, en el tiempo en que Jesús nació, Israel estaba bajo el dominio de Roma. O sea, Israel no era la nación más grande de aquel tiempo. Oiga bien lo que voy a decir. Israel no había sido nunca el centro de algún imperio. Los imperios que hubieron, que existieron en aquel entonces fueron otros. Estamos hablando del imperio babilónico, estamos hablando del imperio griego. Pero Dios no escogió a ninguna de estas ciudades que tuviera una gran importancia en la historia de la humanidad por lo que hicieran, sino que Dios escogió a una nación pequeña. Una nación que Dios mismo había formado, partiendo de un solo hombre. Podemos recordar de cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: de a ti haré una nación. Dios formó aquella nación que estuvo durante todo el tiempo de su historia pasando muchos problemas. Fueron esclavos en Egipto, fueron dominados por un imperio, fueron dominados por otro imperio, fueron atacados y sufrieron muchas cosas. Y a esa nación tan pequeña Dios escogió para que en esa nación naciera Jesús. Pero oiga, no solamente escogió a una nación pequeña, no solamente escogió a una nación que no tenía tanta relevancia en el mundo, sino que de aquella nación pequeña Dios escogió a un pueblo pequeño dentro de esa nación. Es decir, Belén. Belén no era la capital de Israel. Belén no era el lugar donde estaba el templo de Israel. De hecho, Belén era una pequeña comunidad que estaba a unos 10 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Jerusalén era la ciudad importante, por decirlo así. Jerusalén era el lugar donde la gente iba a buscar a Dios. Jerusalén era el centro de Israel. Y hasta la actualidad, hasta hoy día, Jerusalén sigue siendo un lugar tan importante. Pero Dios dijo: no va a ser en la capital de esta pequeña nación. Va a ser en un pueblo, va a ser en una provincia, va a ser en un lugar un poco más modesto, donde yo voy a enviar a Jesús. Pero si eso no fuera suficiente, de aquel lugar, de aquella comunidad que se llamaba Belén, Dios no escogió a personas importantes de aquel lugar. Porque usted sabe que en todas las comunidades, en todos los lugares, siempre hay gente que tiene una posición importante. Usted lo sabe. Y siempre hay en los pueblos, ¿verdad? Familias que uno dice son sobresalientes por lo que tienen, por lo que han logrado, por lo que han hecho. Muchas veces familias de recursos que están dentro de las comunidades. Pero fíjese que es interesante que Dios ni siquiera fue a escoger dentro de aquella pequeña comunidad llamada Belén, no fue a escoger a las personas más importantes de esa comunidad. Dice que escogió a María y a José. Y sabe que José no era, en primer lugar, José no era un ganadero importante. ¿Usted sabe cuál era la profesión de José? Él no era un ganadero, no era alguien que tenía una finca por ahí, ¿verdad? Una persona importante de aquella pequeña comunidad llamada Belén. No. José no era alguien que pertenecía a un grupo sacerdotal. José no era alguien que sobresalía dentro de aquella comunidad por lo que él hacía o por lo que tenía. De hecho, la Biblia dice que José era un carpintero, pero las versiones originales no utilizan una palabra que se puede traducir como artesano. Es decir, no era que tenía un aserradero por ahí, ¿verdad? No era alguien que fuera prominente dentro de aquella comunidad. Era alguien sencillo, alguien humilde. Y a este hombre que había tomado por esposa, que estaba desposado con María, también una mujer muy sencilla, una mujer muy, muy humilde en este caso, él había tomado. Y Dios escoge a estas dos personas para incluirlos en este plan tan importante de salvar al mundo.
de salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso, la lección de hoy, lo que podemos aprender, de lo sencillo a algo extraordinario. Y podemos aprender algunas lecciones de este pasaje, del hecho de que Dios haya escogido a esta pequeña ciudad de Belén. Y vamos directamente a ver estas pequeñas lecciones que yo creo podemos aprender. En primer lugar, oiga bien, Dios usa cosas pequeñas para hacer cosas extraordinarias. Y podemos verlo a lo largo de la historia. La Biblia nos narra acerca de cómo Dios iba utilizando siempre las cosas sencillas para hacer algo que dejaba asombrado al mundo. Se presenta Dios delante de Moisés y lo llama en el desierto. ¿Recuerda usted la historia? Moisés estaba apacentando unas ovejas y Dios estaba a punto de hacer una obra extraordinaria en el mundo en aquel entonces a favor de su pueblo Israel. El pueblo estaba siendo esclavizado, estaba bajo el yugo de Egipto, y Dios llama a Moisés. Y cuando Moisés se presenta, Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Y sabe qué tenía Moisés en su mano? Moisés no tenía una AK-47 para ir a liberar al pueblo, ¿verdad? Moisés no tenía nada extraordinario en su mano. ¿Sabe qué tenía Moisés? Una vara. Era lo que tenía. Era lo que tenía en su mano. ¿Y sabe qué usó Dios para manifestar su poder en aquel tiempo y para dar testimonio de que Él estaba con Moisés? ¿Sabe qué utilizó Dios? Esa vara. Eso tan sencillo, un palo, fue lo que Dios usó. Fue lo que Dios usó para mostrar su poder y liberar al pueblo de la esclavitud, para iniciar aquella obra maravillosa. Y esa misma vara fue la que Moisés extendió hacia el Mar Rojo para que se abriera. Esa misma vara sirvió para que muchos fueran testigos de lo que Dios podía hacer. Esa pequeña vara, eso tan sencillo fue lo que Dios utilizó. Podemos recordar aquella historia de aquella mujer que solamente tenía un poco de aceite y que estaba pasando grandes penas y estaba a punto de perderlo todo y aún caer ella misma en esclavitud. Pero viene Dios y manda a un profeta y le dice: ¿qué tienes? Solo un poco de aceite, dijo ella. Y le dijo: bueno, prepárame a mí y todo. Y el aceite empezó a multiplicarse, un poco de aceite, y ella pudo pagar sus deudas, ella pudo salir adelante, ella pudo sostener a su familia. Y podemos aprender tantas cosas de esta historia. ¿Recuerda usted a un pequeño niño en el tiempo de Jesús, cuando había una gran multitud, casi 20,000 personas? Bueno, la Biblia dice 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Y a quién usó el Señor? ¿Quién fue ese instrumento en las manos de Dios para alimentar aquella multitud? Un niño que llevaba su comida ahí, llevaba unos panes y unos peces. Era todo lo que había. Y viene Dios, y viene el Señor y toma aquello para hacer algo extraordinario, porque Dios siempre toma algo pequeño, algo que para nosotros, oiga bien, para nosotros pueda parecer muy sencillo. Dios lo puede usar para hacer cosas extraordinarias. Y yo le voy a decir algo, y se lo digo con todo mi corazón: cuidémonos nosotros de no menospreciar las cosas sencillas que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuidémonos, oiga bien, si se está durmiendo, mire, si alguien está durmiendo ahí a la par, dele un buen codazo ahí, porque esto es importante. Cuidémonos de no menospreciar aquellas cosas sencillas que parecen pequeñas, pero que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchas veces nosotros cometemos el error de menospreciar lo que tenemos en nuestras manos. Pensamos que el trabajo que tenemos no es tan importante. Muchas veces nosotros mismos tenemos el concepto de que lo que estamos haciendo no es tan bueno, ¿verdad? Todos tenemos anhelos, tenemos sueños, quisiéramos hacer cosas mayores, quisiéramos tener cosas mejores, ¿verdad que sí? Todos quisiéramos tener un mejor puesto, todos quisiéramos alcanzar un mejor nivel, todos quisiéramos hacerlo. El problema, ¿sabe cuál es?
que muchas veces por estar viendo hacia adelante y soñando con aquello, menospreciamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos para este tiempo. Pero yo le voy a decir algo. El lugar donde usted está, el trabajo que usted hace, todo lo que usted pueda hacer en su área de trabajo, con sus vecinos, en su casa, si usted es ama de casa, todo eso que usted hace es de gran valor en las manos del Señor, y Dios puede hacer algo extraordinario con eso que ha puesto en sus manos. Dios puede hacer algo extraordinario. No lo menosprecie. No menosprecia a su familia. Mire, muchas veces nosotros somos los más criticones con nuestra familia, y a veces no nos damos cuenta del valor de lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Pero yo le digo una cosa: dele gracias cada día a Dios por la familia que le ha dado. Esposos, den gracias a Dios por la esposa que tiene. Pero es que tiene muchos defectos, claro que sí, usted también. Esposas, dele gracias a Dios por ese esposo que Dios le ha dado, que Dios ha permitido que conviva con usted. Dé gracias a Dios. Sí, pero es que él tiene muchos defectos, yo quisiera que él fuera Mire, de verdad, con todo cariño se lo digo, usted lo escogió. Ahora se aguanta. No es cierto. Dele gracias a Dios por ese hombre. Dele gracias a Dios por esa mujer. Dele gracias a Dios por sus hijos. Y no solamente porque nosotros, claro, amamos a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Y quisiéramos siempre ayudarlos. Y hay un amor que nace en nuestro corazón hacia nuestros hijos, algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero yo no sé si usted en algún momento se ha puesto a pensar en los dones que Dios ha puesto en sus hijos. Mire que muchas veces nosotros, en un arranque de enojo, a veces los maltratamos. Yo de verdad le digo con todo mi corazón: padres, tengan mucho cuidado con lo que le dicen a sus hijos, sobre todo en los momentos donde ustedes están estresados, donde ellos han hecho algo que no convenía, donde ellos no dieron el estándar, no pegaron donde usted quería que pegara. No sea duro con ellos, no empiece a tratarlos de inútiles, no les empiece a decir cosas que no son. Tenga mucho cuidado, porque muchas veces en medio de todo esto es donde nosotros menospreciamos ese valor tan alto que hay en ellos. Sabe que cada uno de sus hijos es creación de Dios. Dios ha puesto en ellos dones y talentos, y Dios los formó a ellos con un propósito. Y usted va a decir, y algunos, los que estaban con hijos en etapa de adolescencia: ay, Dios mío, pero ni su cuarto quiere arreglar. Pero por favor, no lo menosprecie. Claro, hay que enseñarles a ordenar su cuarto, ¿verdad? Hay que ponerles condiciones. Hay que ayudarlos, hay que orientarlos, hay que a veces llenarse de paciencia y hasta de fe para hablar con ellos. Pero algo que quiero dejar en su corazón: por favor, nunca los menosprecie. Dios puede hacer algo extraordinario con ese muchacho, con esa chica a la que usted ve que tiene tantos problemas. Yo espero que usted vea en sus hijos un futuro, que no los vea a ellos como fracasados, que no piense usted nunca que ellos van a estar perdidos, sino que usted de verdad ponga su corazón en el Señor y le pida al Señor que abra sus ojos, los suyos, para que usted pueda ver a sus hijos con el potencial que Dios los ve, porque Dios también puede hacer algo extraordinario con ellos. Entonces no menosprecie a su familia. Mire, Efesios 4:29 nos da una instrucción así muy, muy especial. Es para el cuerpo de Cristo, es para la iglesia, pero dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino a la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El apóstol Pablo dice que hay palabras que salen de nuestra boca
que pueden corromper a los que están a nuestro alrededor, que pueden dañar a los que están a nuestro alrededor. Y Dios ha hecho algo extraordinario y ha puesto dones en las personas a nuestro alrededor. Pero muchas veces nosotros con nuestras palabras venimos a dañar, corromper. Cuando la Biblia habla de corromper aquí, está hablando de cuando algo se está pudriendo, cuando algo se ha enfermado, cuando algo se enferma. Nosotros podríamos, y debemos cuidarnos de esto, podríamos enfermar lo que Dios ha hecho con nuestras palabras. Entonces dice el apóstol Pablo, que no salgan esas palabras de su boca, sino aquellas que sean buenas para la necesaria edificación. Usted puede edificar a su esposa, usted puede edificar a su esposo con sus palabras. Usted es responsable de edificar a sus hijos con sus palabras. Y espero que el silencio no sea porque están durmiendo, sino porque están pensando. Pero con sus palabras, con nuestras palabras, podemos nosotros edificar. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Y mire, algo que también creo yo que es importante, es que debemos aprender a no menospreciarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos descalificamos para hacer las cosas. A veces nosotros mismos decimos, es que yo no puedo hacer tal cosa, yo no puedo hacer tal otra cosa. Pero mire, de verdad, muchas cosas nosotros no podemos hacer. De eso tenemos que estar conscientes. Hay tantas cosas que no podemos hacer. Y eso ha ocurrido desde que nosotros hemos venido a este mundo. Desde el día en que nacemos, hay muchas cosas que nosotros no podíamos hacer. A ver, ¿quiénes cuando nacieron, al día siguiente ya estaban caminando? ¿Verdad que no? Cuando nosotros nacimos, no podíamos caminar, pero pudimos aprender. Y por eso es que todos caminamos, ¿verdad? Bajo circunstancias normales, todos caminamos. Es algo que pudimos aprender. Cuando éramos chiquitos, nosotros no podíamos hablar. Bueno, ahorita de grandes a muchos también nos cuesta, ¿verdad? Pero cuando éramos chiquitos no podíamos articular palabras, no podíamos hablar, no se nos entendía. Es interesante cómo solo las mamás entienden a los niños cuando hablan, ¿verdad? Hay una etapa de la vida donde solo las mamás los entienden, ni siquiera los papás. Y vamos aprendiendo, pero fíjese que así es nuestra vida. Así somos todos en la vida. Hay cosas que no podemos hacer, pero ¿sabe qué podemos hacer nosotros? Aprender. ¿Sabe qué podemos hacer nosotros? Tener fe para hacer aquellas cosas que nosotros sabemos que humanamente no podemos hacer, porque solo por fe las vamos a hacer. La fe en Jesucristo, la fe en que Dios nos da la capacidad para hacer todas las cosas. Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros, y muchas veces somos nosotros mismos los que menospreciamos esos dones y decimos, no, es que yo no voy a poder, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Pero mire, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos, y Dios puede hacer algo extraordinario en nosotros, en eso que para nosotros tal vez sea nuestra imposibilidad, en aquello que nosotros digamos, yo no puedo hacer esto, pero Dios puede hacer algo extraordinario. Dios puede obrar de una forma extraordinaria, porque Dios ha puesto en nosotros de su misma presencia. Amén. Y dígame si eso no es más que suficiente para lo que Dios quiera hacer. Bueno, algo más que podemos aprender del hecho de que Dios haya enviado a Jesús a aquella pequeña ciudad. Dios siempre cumple lo que dice. ¿Sabe que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios cumple lo que dice. Lo que ha prometido, Él lo va a cumplir. Y el profeta Miqueas, lo que leímos al principio, escribió, inspirado por el Espíritu Santo, según entendemos, alrededor del año, entre el año 735 y el año 700 antes de Cristo. Es decir, más de 700 años antes de que naciera Jesús en Belén, Dios ya había declarado que en Belén iba a nacer. Y mire, esto es algo sorprendente, porque esto nos enseña
que Dios cumple sus promesas aún más allá de lo que nosotros podamos hacer. Es decir, sin importar lo que iba a pasar en Belén, sin importar lo que iba a rodear aquella pequeña ciudad. Dios ya había dicho que ahí iba a poner esta bendición, que iba a tomar esta ciudad para mostrar su amor, para hacer lo que Él había determinado. Y lo hizo, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios es fiel. Y entonces nosotros, cuando vemos esta historia, también podemos pensar que Dios va a cumplir lo que dijo que iba a hacer, y Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Pensemos en esto. ¿Qué hubiera pasado si en Belén hubieran dicho, al escuchar esta promesa: bueno, entonces nosotros tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer, tenemos que llegar a ser una ciudad importante, y tenemos que darnos a conocer ante el mundo para que Dios cumpla sus promesas? Pero la verdad es que no ocurrió. Belén era una ciudad importante, claro que sí, y vamos a mencionar un poco de esto. Pero realmente no dependía de lo que Belén hiciera. Realmente no dependía de cómo se desarrollaran ellos como ciudad. No dependía de cómo crecieran como ciudad. No dependía de lo que lograran hacer en aquella comunidad. No dependía de eso. El cumplimiento de aquella promesa sencillamente dependía de la fidelidad de Dios, de la palabra de Dios, porque Dios había declarado que así lo iba a hacer, y así lo hizo, y envió a aquella pequeña ciudad para que ahí naciera el Salvador del mundo. Dios decidió que así iba a ser, prometió que lo iba a hacer, y lo hizo. Así que hay cosas que nosotros debemos saber que sí o sí Dios va a cumplir, y eso debe mantenernos a nosotros firmes, y eso debe ser esa debe ser nuestra confianza en el Señor para seguir adelante. Mire, Dios prometió, por ejemplo, Dios prometió que iba a estar con nosotros para siempre, ¿verdad que sí? Jesús le dijo a sus discípulos: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, y si leemos el contexto, está hablando también de la obra que la iglesia iba a hacer. Pero Jesús prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y el día de Pentecostés, Jesús ya no estaba acá en la tierra. Él ya había ascendido al cielo, pero Dios envió al Espíritu Santo. Y el precioso Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en medio de nosotros en este tiempo, y se está cumpliendo esa promesa, y se seguirá cumpliendo cada vez que una persona viene a Cristo, cada vez que una persona decide creer en el Señor, poner su vida en Él. En ese mismo instante el Espíritu Santo viene a esta persona para estar con esta persona todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, porque Dios cumple sus promesas. Y Efesios 1:13 y 14 dice la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todos nosotros hemos recibido esa promesa, la manifestación de esa promesa, el cumplimiento de esa promesa al venir a nosotros el Espíritu Santo. Dios estaba diciendo: sí, yo prometí que iba a estar con ustedes, y así es como lo estoy haciendo. Y dice que el Espíritu Santo es las arras, es decir, la garantía de que Dios está con nosotros y que vamos a estar un día con Él para siempre. Dios cumple sus promesas, y también Dios prometió que iba a llevarnos con Él. Estamos esperando la venida de Jesucristo, y estamos seguros de que Dios va a cumplir. Y oiga lo que le voy a decir: dudar de las promesas de Dios es una ofensa a Dios. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos dudado de las promesas de Dios.
Pero tengamos mucho cuidado. Y no estoy aquí para condenar a nadie, para que usted se sienta condenado por esto. Yo creo que humanamente muchas veces los pensamientos nos juegan a la contra. Muchas veces el diablo lanza dardos a nuestra mente y seguramente algunos de nosotros tal vez en algún momento hemos dudado: ¿será que Dios realmente está conmigo? ¿Será que Dios va a cumplir lo que dijo? ¿Será que a Dios se le olvidó? Y muchas veces dudamos, pero tengamos mucho cuidado con eso. Tenemos que ir dejando eso a un lado, porque mire, dudar de las promesas de Dios es una ofensa para con Dios. Cuando una persona o cuando nosotros pensamos que Dios no cumple sus promesas, no va a cumplir sus promesas, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos rebajando a Dios en nuestro corazón, lo estamos rebajando al nivel de los hombres. Pero usted sabe que Dios no está al nivel de los hombres. Números 23:19, mire lo que dice la palabra de Dios. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta. Los hombres mienten. Le pregunto, ¿los hombres mienten? ¿Y las mujeres? Cuando dice aquí los hombres, ¿verdad? Está refiriendo hombres y mujeres. Los seres humanos mienten, mentimos. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos aquí se han arrepentido de algo en algún momento? Dijeron que iban a hacer algo y después se arrepintieron. Y dijeron siempre no. ¿Cuántos lo han hecho? Así, ¿puede levantar su mano? ¿Cuántos lo han hecho? Han dicho que van a hacer algo y de repente se dan cuenta que no les convenía, o que no se podía, o que hablaron sin pensar y después dicen: ay, mejor no. Bueno, pero dice que Dios no es así, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Bueno, aquí lo que podemos ver es que cuando Dios dice algo, Él lo cumple, Él lo va a hacer. Entonces Él dijo que iban a hacer en Belén. ¿Y sabe dónde nació Jesús? En Belén. Él dijo que lo iba a hacer. No se arrepintió, no cambió de idea, no estaba bromeando cuando lo dijo. Dios, cuando da una promesa, oiga bien, Él habla muy, pero muy en serio. Y Él tiene cuidado aún de los mínimos detalles para el cumplimiento de sus promesas, porque tenemos a un Dios que es fiel. Entonces eso nos hace a nosotros estar confiados. Podemos confiar en que Dios está con nosotros y que Él va a cumplir todas las promesas que nos ha dado. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros cuando pensamos nosotros que Dios está tardando en cumplir en sus promesas? Y digo, y quiero resaltar esto, cuando pensamos nosotros, porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre cumple sus promesas en el tiempo correcto. Nosotros somos los que a veces nos desesperamos, pero en algún momento tal vez nosotros vamos a llegar a pensar: es que Dios está tardando, la promesa de Dios está tardando. Mire, las promesas de Dios no se tardan. Las promesas de Dios llegan en el tiempo. Ahora, que el tiempo nuestro, muchas veces nosotros no queramos alinearlo al tiempo de Dios, es otra cosa. Pero Dios cumple sus promesas en su tiempo. Pero ¿qué hacemos cuando nosotros sentimos, pensamos que Dios está tardando? ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Seguir confiando. Es lo que tenemos que hacer. Seguir adorando al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Permanecer fieles a Él. Eso es lo que debemos hacer. Porque muchas veces, en medio de esta desesperación, pensando nosotros, en nuestra mente humana, finita, pensando que Dios está tardando, muchas veces nos alejamos del Señor, muchas veces dejamos de confiar en Él, dudamos, muchas veces dejamos de adorarle, muchas veces nos apartamos del Señor. Cuando no es que Dios esté tardando, sino que sencillamente Dios tiene un tiempo para cada cosa. Amén. Y ese es el reto para nosotros. Así que Dios cumple siempre sus promesas. Y una tercera lección. Sí, son solo 3. Y una tercera lección.
El hecho de que Dios haya decidido en su plan y en su ejecución que Jesús naciera en Belén, nos enseña también que cuando Dios derrama su gracia es para que sea manifestada su gloria. Porque aquella pequeña ciudad fue solamente un instrumento en las manos de Dios en muchos aspectos. Fue un instrumento en las manos de Dios. De hecho, Belén como que tenía algo. Belén era una ciudad pequeña, ¿verdad? Miqueas lo dijo y sabemos en la historia que nosotros conocemos a las ciudades más importantes de Israel. Por ejemplo, Jerusalén. Decimos, Jerusalén es una ciudad importante en Israel. Es la ciudad más importante a lo largo de toda la historia y seguirá siendo importante. Desde ahí va a gobernar Jesús en el milenio. Jerusalén, la ciudad importante. Belén no. Belén era una ciudad pequeña. Siempre fue una ciudad pequeña. Y en el contexto de Israel y en el contexto del mundo sigue siendo una ciudad pequeña. Pero por alguna razón, como que Dios quiso manifestar su gracia sobre aquella pequeña ciudad. ¿Por qué? No sé. No me pregunte, no lo sé. Pero Dios puso sus ojos en aquella pequeña ciudad y quiso derramar su gracia allí. En aquella pequeña ciudad nació el que fue el primer rey importante de Israel, David. ¿Sabe usted que David nació en Belén? Una pequeña ciudad, pero Dios quiso mostrar ahí su gracia. En aquella pequeña ciudad, según Génesis 35, se encuentran los restos de Raquel, la esposa de Jacob. Ahí están los restos y es un lugar importante. Oiga bien, oiga lo que voy a decir. Un lugar pequeño, pero importante. Porque Dios quiso que fuera así. Porque Dios quería mostrar que no era la grandeza humana, no era la grandeza de lo que el hombre podía hacer, sino era su gracia derramada sobre aquella pequeña ciudad. Y así cada uno de nosotros podemos decir que Dios ha mostrado su gracia sobre nosotros, que éramos pequeños, insignificantes tal vez, pero Dios quiso mostrar su gracia para que la gloria fuera de Él, para que en Él se cumpliera, en nosotros se cumpliera el propósito de Dios y pueda ser glorificado el nombre de Dios. ¿Quién de nosotros, le pregunto yo, quién de nosotros merecería acercarse a Dios como hijo de Dios? Hablando humanamente, ¿quién se ha hecho merecedor de eso? ¿Quién podría pararse aquí hoy y decir, yo he hecho los méritos suficientes para que Dios me llame a su presencia y me llame su hijo? ¿Quién podría hacerlo? Ninguno. Ninguno de nosotros podría hacerlo. Más bien, yo creo que todos en este lugar podríamos decir con toda sinceridad, yo no sé por qué Dios me llamó. Yo no sé por qué estoy aquí. Yo no sé por qué Él me llama a su hijo, porque no lo merezco, no lo merecía. Primera de Corintios 1:26 al 31. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Entre paréntesis aquí, tal vez no tienen muchos títulos, no tienen títulos colgados en la sala de su casa, ni muchos poderosos. Tal vez no están en un puesto de gobierno, tal vez no son personas que el mundo reconoce como importantes, ni muchos nobles. Es decir, tal vez no vienen de una familia de renombre, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Oiga bien, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo creo que está claro este pasaje. Para que nadie pueda decir, yo soy muy importante, por eso me escogió Dios. Para que nadie pueda decir, yo soy muy sabio, por eso me escogió Dios. Para que nadie pueda decir, yo tengo tal ascendencia, por eso me escogió Dios. Sino que todos podamos decir que ha sido solamente por su gracia. Y si de algo podemos nosotros sentirnos bien, si de algo nosotros podemos, como dice aquí, gloriarnos, solamente sea en decir que la gracia de Dios se derramó sobre nosotros, que éramos quienes menos merecían, que éramos los que no dábamos la talla, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estamos en este lugar. Por su gracia y misericordia, Él nos llamó, Él nos salvó, Él puso sus ojos en nosotros para manifestar en nosotros su amor, su gracia y su poder. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.